Buenos días. A continuación hablaremos acerca de los gasoductos y la medición del gas natural. Este es un trabajo realizado por mi compañero Giancarlos Medina y quien les habla Eli Durán. Para todos ustedes, compañeros del curso de Ingeniería de Gas, dirigido por el ingeniero Nicolás Santos. Realizaremos la siguiente agenda. Iniciaremos con una introducción. Seguido hablaremos del diseño de los gasoductos y la resolución que los rige. También hablaremos acerca de los gasoductos de Colombia, haremos énfasis en los principales y mencionaremos algunas características de los mismos. Seguido, entraremos en el tema de la medición del gas natural. Hablaremos de sus características, sus definiciones y los diferentes medidores que existen en el mercado. Seguido, haremos algunas conclusiones y finalmente la bibliografía. Desde la antigüedad, la humanidad ha trabajado arduamente en mejorar su calidad de vida, creando infraestructuras que le permitan tener al alcance elementos imprescindibles, como el agua y el alimento. El ingenio tecnológico ha permitido el diseño y construcción de diversos tipos de obras que facilitan el traslado y abastecimiento de estos y otros recursos. Por ejemplo, el combustible. En este caso, igualmente aparte del combustible, podemos encontrar el gas. En este caso tenemos los gasoductos, que es el tema que nos compete hoy. Como tal, los gasoductos son tuberías de acero o polietileno de gran longitud que pueden estar sobre la superficie terrestre, enterrados o bajo el agua, y sirven para el transporte de gas a alta presión. Los principales factores que toman gran importancia al momento de poder realizar un proyecto, de realizar un gasoducto, son pues las propiedades del fluido que va a transportar, el material de cada uno de los equipos que va a tener, la ruta, la topografía y las zonas de acceso para poder realizar dicho proyecto, el impacto ambiental que va a tener las condiciones de diseño, las regulaciones y los aspectos legales que son muy importantes para poder poner en funcionamiento este tipo de proyectos, la construcción de y su operación. Comenzaremos por las regulaciones y los aspectos legales. En este caso, y para esa exposición, nosotros nos basamos en tres principales normas técnicas colombianas. La 3728, esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir las líneas de transporte y las redes de distribución de gases combustibles en cuanto al diseño, materiales, construcción, verificación y prueba, condiciones de operación y exigencias relativas al mantenimiento y control de la corrosión. Como segunda instancia tenemos la norma 3949. Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir las estaciones de bombeo de presión abastecidas de líneas de transporte y líneas primarias de redes de distribución de gas combustible en estado gaseoso, claro está. En cuanto a su diseño, su construcción, ensayo, operación y mantenimiento se refiere. Esta norma se aplica específicamente a las estaciones de bombeo, las cuales eventualmente pueden estar dotadas de sistemas de medición, calentamiento de gas o filtración. Ya sea estos sistemas pueden presentar simultáneamente o de forma individual. Como tercera norma tenemos la 3838. Esta norma establece las presiones de operación permisibles en los sistemas que se utilicen para el transporte, distribución y suministro de gases combustibles en aplicaciones de uso residencial, comercial e industrial, bajo condiciones normales de servicio, de acuerdo con las características particulares de construcción y funcionamiento de tales sistemas para salvaguardar la seguridad en el uso y manejo de estos combustibles. Las presiones que establece la presente norma son aplicables a la operación de los sistemas que se utilicen dentro del territorio nacional para el transporte, distribución y suministro de gases combustibles con destino al abastecimiento provisional o permanente de instalaciones destinadas a uso residencial, comercial o industrial, bien sea en forma individual o colectiva. A continuación, mostraremos una serie de normas, ya sea las normas de los estándares API, las ASME, con las técnicas de las técnicas colombianas de estándares que mencionamos anteriormente, y otras reglas que se utilizan, normas se utilizan para llevar a cabo
adecuadamente un proyecto de construcción de un gasoducto. Ahora está la norma AFME 31.8, una norma muy importante en cuanto habla del mantenimiento de los gasoductos y establece lo siguiente: la vigilancia periódica de los gasoductos. ¿Qué logramos con esto? Esto nos permite conocer el grado de integridad de las líneas de conducción, además de tener datos confiables para programas de tratamientos químicos futuros que se le puedan realizar a la tubería. Otro es el patrullaje del gasoducto, lo cual sería lo mismo, pues estar pendiente o estar vigilando que no haya ningún tipo de alteración externa que pueda afectar el gasoducto. Lo otro es el estudio de fuga. Y por último tenemos el recubrimiento de los protectores. Entre los recubrimientos no metálicos que tenemos para esto se tienen las pinturas, las barnices, las lacas, las resinas naturales o sintéticas, entre otros. Y entre los metálicos se pueden lograr mediante la electrodeposición de metales como son el níquel, el zinc, el cobre, el cadmio, el estaño y el cromo. Todo esto para poder evitar la corrosión de nuestra tubería. Bueno, ahora un punto importante de las normas ASME que se puede plantear en cuanto a la limpieza y a las operaciones de mantenimiento son: las operaciones de mantenimiento emplean diferentes técnicas de limpieza que varían de acuerdo al grado de suciedad de la tubería, costos de la operación, especificaciones de la tubería como material de construcción, diámetro y espesor. Aquí encontramos que los raspatubos, PIC o marranos, como son normalmente conocidos en la industria colombiana, se emplean para mantener limpia de sólidos e incrustaciones en las superficies internas de la tubería. En esto podemos encontrar los marranos de espuma de poliuretano. El largo estándar es 2 veces su diámetro y este tipo de marrano basa su función de limpieza en las fuerzas de fricción, logrando así que al momento que vaya pasando, pues debido a la presión del fluido, va eliminando todos los contaminantes o los sólidos que se puedan encontrar. El otro tipo de marrano es el de cuerpo metálico, los cuales están provistos de discos que cumplen la función de sello hidráulico y cepillos de alambre o cuchillas de poliuretano o metal para que las funciones de limpieza y rascado, pues para las funciones de limpieza y rascado, no son descartables y pueden ser reparados. Otro tipo de marrano que se puede utilizar para poder encontrar las diferentes incrustaciones, para mantener limpia de sólidos e incrustaciones en la superficie interna de la tubería, son los marranos inteligentes, como se le dice. El uso de PIC inteligente es una técnica difundida y no destructiva de inspección y medición de espesores, los cuales se basan en el principio de la pérdida de flujo magnético. Esto nos puede ayudar a encontrar las fugas que pueden estar en nuestro gasoducto. Siguiendo, pues encontramos que en el caso de los tipos de redes y tuberías encontramos los sistemas de recolección, los cuales consisten de varias líneas interconectadas de diámetros pequeños, de 4 a 8 pulgadas, y presiones en el rango de hasta 500 psi. En el otro podemos encontrar los sistemas de transmisión, los cuales son tuberías de mucho mayor tamaño, ya que alcanzan hasta diámetros de 12 a 48 pulgadas y presiones entre 700 y 1200 psi. En cuanto al impacto ambiental, pues como conocemos, pues para poder realizar un proyecto de tal magnitud se necesita afectar el medio ambiente, ya sea en gran o pequeña medida, lo cual luego de haber terminado el proyecto pues se trata de minimizar lo mayormente posible, pero igual el daño está hecho. Entonces, para poder lograr que un tipo de proyecto de esto se pueda realizar, se necesitan unas licencias ambientales y pues una cohesión con el medio ambiente para así poder lograr realizar el daño lo menor posible. Siguiendo, después de tener la licencia ambiental, después de haber pasado todos los estamentos legales, ya pasamos a la etapa de la construcción. Como primer paso, pues tenemos la construcción de accesos para así poder llevar la maquinaria. En el segundo paso, pues
es la movilización de toda la maquinaria necesaria para poder realizar la zanja, llevar los gasoductos y todo el equipo necesario para poder realizar este proyecto. Como tercer paso tenemos el zanjado, pues es donde se va a ubicar nuestro gasoducto. Cuarto paso es el tendido de la tubería, pues es cuando se arma la tubería, porque obviamente la tubería no viene armada, sino que viene en secciones. Entonces se coloca en el suelo, arriba de unos soportes, para luego comenzarse a conectar ya en el llamado doblado de tubería, para finalmente lograr la soldadura de este y su próximo enterramiento. Luego de que se logra el enterramiento del gasoducto, este se rellena por capas con el fin de compactar el material alrededor de la tubería y generar firmeza al terreno, con el fin de dotar al terreno de los elementos que le permitan mantener, mejorar o recuperar las condiciones geotécnicas y ambientales de las zonas afectadas, justo y tal como la encontramos. Bueno, ya hablando de las especificaciones del gas, pues el gas natural entregado al transportador por el agente en el punto de entrada del sistema de transporte deberá cumplir con las siguientes especificaciones de calidad. Estas especificaciones pues las podemos encontrar en lo que llamamos el RUT. En esta encontramos que el máximo poder calorífico bruto pues va a ser de máximo 1150 BTU. El mínimo poder calorífico va a ser de 950 BTU por pie cúbico. El contenido de líquido, pues se supone que el gas debe ir libre de líquidos, es lo que se desea. El total de ácido de H2S va a ser de 0.525 gramos por cada 100 pies cúbicos. El total de sulfuro va a ser de 1 gramo por cada 100 pies cúbicos. El máximo contenido de CO2 de 2%, de N2 de 3%, de gases inertes del 5%, de oxígeno del 0.1% y el máximo contenido de agua va a ser de 6.0 libras por mil pies cúbicos estándar, por millones de pies cúbicos estándar. La máxima temperatura va a ser de 120 grados Fahrenheit y la mínima va a ser de 40 grados Fahrenheit, igual que material suspendido, algo muy importante a tener en cuenta, debido a que si hay gran cantidad de material suspendido, esto puede ayudar a erosionar las paredes de nuestro gasoducto, hacer que el espesor disminuya y nos pueda ocasionar muchos y graves problemas. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de una de las partes importantes de todo el recorrido que tiene que hacer un gasoducto, la cual es las estaciones de bombeo. En esta sección pues vamos a hablar acerca de cuáles deben ser los factores para poder seleccionar la locación de una estación de bombeo. En este caso, cuando se le selecciona el lugar para efectuar la instalación de la estación de bombeo, ya sea superficial, subterránea o semisubterránea, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos con el fin de tomar las previsiones pertinentes para garantizar la seguridad y la operabilidad de la estación. Estas son tener una excelente accesibilidad a la estación, ya sea por problemas que puedan surgir en un futuro, tanto para mantenimiento y operación. Las características del terreno para minimizar los riesgos naturales, el tráfico vehicular, la separación de las redes eléctricas y otras líneas de servicio. Debe evaluarse según el criterio del diseñador y los requerimientos del proceso la distancia mínima a otro tipo de construcciones e instalaciones. En el caso de estaciones abastecidas por líneas de transporte, deben cumplir con las distancias mínimas especificadas en la tabla que vemos, en el cual tenemos que el límite de recinto va a estar dado si se está utilizando para separar una valla metálica o un muro de pared continuo. En caso de que tengamos un caudal menor a 2000 metros cúbicos por hora y tengamos una valla metálica, la zona libre mínima alrededor tiene que ser de 6 metros. En cambio, si es con muro de pared continua, de 3 metros. Si es entre 2000 y 10.000 metros cúbicos por hora, la valla metálica pues va a tener una zona libre mínima de 7 metros, mientras que la de pared continua de 4. Y si hablamos de mayores o iguales a 10.000 metros cúbicos por hora, esta va a ser de 9 para valla metálica y de 6 para muro de pared continuo. También tenemos que tener en cuenta que debe haber una disponibilidad de redes de comunicación y proximidad a otros servicios tales como electricidad. Sin electricidad, ¿cómo va a funcionar nuestra estación de bombeo? Otro factor muy importante es la localización de la salida de los verteos y el sitio de disposición de líquidos y sólidos contaminantes, de acuerdo con los requisitos de seguridad.
Otra es cuando la estación de bombeo esté dentro de una edificación, se debe evitar la acumulación de gas proveniente de los escapes o de venteo, pues si todo ese gas se acumula, pues puede ocurrir un gran inconveniente, un gran problema, una gran explosión para las personas que están pendientes de su operación. Cuando la estación de regulación de bombeo se localice en una proximidad a unos depósitos de otros combustibles, debe mantenerse una distancia entre la estación y los depósitos equivalente como mínimo a 1.5 veces el diámetro del recipiente más grande. Cuando la estación de bombeo se localice en zonas de inundación, pues obviamente se deben tomar las precauciones necesarias para que los equipos que se van a utilizar pues no sean afectados en caso de una subida de ese nivel de agua. Bueno, pasando a lo siguiente son las consideraciones básicas que se deben tener para poder lograr tener una estación de bombeo en excelente funcionamiento. Normalmente son tres, que son las protecciones y seguridades contra terceros, a partir de las cuales se van a partir otras de las que vamos a hablar en un momento. Considerar los niveles permisivos de ruido y el uso previsto y mantenimiento de la estación. En cuanto a ruido, los niveles de ruido generados por una estación de regulación no deben producir frecuencias superiores a los 500 Hz e intensidades mayores a 85 decibeles, medidos a 1 metro de los cuales tienen que ser medidos a 1 metro de la fuente. Ocasionar fatiga acústica en la tubería y en determinados componentes. Se deben, en general, todas las áreas de una estación en las cuales el nivel de ruido supera los 85 decibeles se debe considerar como zonas críticas en cuanto al nivel de ruido. No significa que no se puedan operar, sino que igualmente se trata de que todas estas zonas pues tengan ese nivel como máximo. Ya en caso de que se va a superar ese nivel, se deben colocar señales de advertencia. Aparte de que se deben emplear protectores de oído que reduzcan el nivel de ruido hasta valores inferiores a los 85 decibeles. Todo operario, aun si emplea protectores para los oídos, no debe exponerse a niveles de ruido constantes superiores a 135 decibeles o a niveles momentáneos de ruido superiores a los 150 decibeles. Otras generalidades que se debe tener en cuanto al diseño para lograr un buen funcionamiento es que para lograr el grado mínimo de seguridad en las instalaciones debe ser tal que el riesgo generado por falla en cualquiera de los dispositivos o equipos de la estación sea controlado por el operador. En el diseño general de la estación de bombeo debe considerarse como mínimo garantizar las condiciones de operaciones normales en el suministro de gas a todos los usuarios con las adecuadas presiones. Cuando se requiera, se instalarán filtros o mallas finas para garantizar que el gas no posea partículas que afecten la operación normal de los equipos, bien sea por su calidad o por eventualidades de operación. Prever la instalación de dispositivos de regulación y de protección con capacidad total para el control de sobrepresión. Deben existir válvulas que permitan aislar la estación del sistema al cual están conectadas, para así que si ocurre un problema en una estación de bombeo, las demás no se vean afectadas, y sobre todo poder restringir el flujo de gas que está pasando por el gasoducto. Los niveles permisibles de ruido, como dijimos anteriormente, algo muy importante para la seguridad de todas las personas que operan en la estación de bombeo. Las facilidades de mantenimiento. En la estación deben existir un número de tomas de presión suficientes para así poder tener un control de la misma, para que si hay algún problema en cuanto a sobrepresión, este sea avisado inmediatamente al operador para así poder tomar las medidas preventivas lo más rápido posible y así evitar futuros problemas. Si se utiliza la válvula de seguridad de corte por sobrepresión, incorporar al regulador todos sus elementos móviles deben ser independientes de los del regulador, para así poder tener que la válvula se encuentre aislada y así poder cortar de raíz con cualquier sobrepresión que pueda haber y así poder hacer como una especie de venteo para liberar presión. Se debe garantizar que el elemento de seguridad no quede fuera del servicio por error de maniobra en sus elementos de control o por bypass. La estación debe estar eléctricamente aislada de las tuberías de entrada y salida, si estas estuvieran protegidas catódicamente, en el caso de las tuberías. En caso que habitualmente se presenten condensaciones, se deben prever los sistemas para su almacenamiento y extracción, ya que no vamos a tener todo el fluido ahí tirado por el piso. Se debe tener sus respectivos tanques para poder así almacenarlo. Que en la estación exista más de una línea de regulación en paralelo.
que la estación esté suministrando a una red en que existan otras estaciones de bombeo que estén actuando en paralelo con la primera, y siempre que el cierre de la misma permita mantener un servicio mínimo en el conjunto de la red. O sea que en el caso de que se cierre una estación de bombeo, haya otras disponibles para así no entorpecer todo el proceso. Si se utiliza regulador monitor, esta puede estar montado en el mismo cuerpo del regulador principal. Los elementos metálicos de la estación deben estar puestos a tierra eléctricamente, algo muy importante. En el caso de las estaciones de bombeo que se encuentren bajo el mar, estas deben prever bajo el mar y que también estén en condiciones de baja temperatura, estas deben prever un sistema de calentamiento de gas u otras medidas para evitar la formación ya sea de hielos o hidratos que puedan afectar el paso del gas por la tubería. Bueno, ahora pasamos a otro factor muy importante y es la máxima presión de operación permisible que pueden tener nuestras estaciones de bombeo. La máxima presión de operación permisible de un sistema para el transporte, distribución o suministro de gases combustibles de la segunda y tercera familia. La segunda son los gases naturales y la tercera familia son los gases licuados de petróleo GLP, los cuales se encuentran en estado de vapor, no deberá exceder el menor de los siguientes valores. O sea que la máxima presión que puede operar nuestra estación de bombeo no puede exceder ninguno de los siguientes factores que vamos a mencionar a continuación. Primero, la presión de diseño prescrita, o sea, la presión de operación máxima no puede ser mayor que la presión de diseño prescrita para el componente más débil del sistema. La segunda es la presión obtenida de dividir la presión de ensayo a la cual fue sometido el sistema de tuberías al término de su construcción y antes de ser puesta en servicio por el factor designado en la tabla 1, en esta tabla que vemos a continuación. Aquí vemos que esta está dividida en clases de localidades: primera división, segunda división, segundo, tercera y cuarta. En estas divisiones las encontramos aquí. Encontramos que la clase 1 son los gasoductos que se encuentran en desiertos, montañas, tierras estériles, tierras agrícolas y de pastoreo. En cuanto a la clase 2 tenemos que son zonas periféricas a ciudades y pueblos, zonas industriales, ranchos o quintas campestres. En cuanto a la clase 3 ya encontramos áreas residenciales, centros de compra, áreas industriales y otras áreas pobladas. En la clase 4 pues ya son áreas mucho más densas de población, en las cuales encontramos edificios, tráfico pesado, varias construcciones y servicios subterráneos. Por eso encontramos aquí que la presión máxima de operación, cuando estamos hablando de la clase 3 y 4, en el caso de las tuberías de acero, pues la presión máximo que se puede operar va a ser mucho menor, por lo tanto se divide entre 1.5. Esto pues como son zonas de alta densidad de población, pues se necesita manejar muchas menos presiones en caso de un accidente. Bueno, hablando un poco de lo que va a ser el diseño de los gasoductos, en caso de las tuberías de acero, vamos a encontrar que esta presión va a ser el cálculo de la presión de diseño, expresada en PSIG. En esta encontramos que va a ser igual a 2S, S siendo el límite de fluencia mínimo especificado para el material de la tubería, el cual va a estar expresado en PSIG. Tenemos la T minúscula, que va a ser el mínimo espesor de pared, el cual va a estar expresado en pulgadas. Tenemos la D, que va a ser el diámetro exterior de la tubería, expresado en pulgadas igualmente. Aquí vamos a encontrar el F, que va a ser el factor de diseño de acuerdo con la clase de localidad considerada. Este va a ser un factor adimensional. Aquí podemos encontrar que a partir de en qué zona estábamos colocando nuestra tubería, ya que esto no solamente pues para los gasoductos principales, sino también para las zonas de distribución. Según la localidad en la que nos encontremos, pues vamos a encontrar nuestro factor F. Igualmente vamos a tener nuestro factor T, que va a ser el factor de degradación por temperatura en las tuberías, el cual también es adimensional, el cual según la temperatura que estemos manejando en nuestro gasoducto o línea de distribución va a tener un valor T. Y por último vamos a tener nuestro factor E, que es el factor de eficiencia de la junta longitudinal soldada. En el caso entonces aquí tenemos diferentes clases de tubería y cómo va a ser su soldadura. En cambio, por ejemplo, una tubería sin costura, nuestro E va a ser igual a 1. Soldado por resistencia eléctrica, pues va a ser igual a 1. Este también va a ser un factor adimensional.
Bueno, terminando eso, vamos a hablar un poco más acerca de cuáles son las compañías que poseen gasoductos en Colombia. El natural, pues el gas natural va a ser transportado de las áreas de producción a las áreas de consumo a lo largo del Sistema Nacional de Transporte. Las principales compañías que poseen gasoductos pues son las empresas TGI, Promigas, Provasur, Transmetano, Transcogas, Transgasol y Transoccidente. En cuanto aquí podemos observar en el mapa, pues cada una de las compañías y cuáles son los gasoductos que poseen. En el caso de TGI, pues es la compañía que más longitud en cuanto a gasoducto posee. Aquí podemos ver que la TGI está en rojo y podemos ver esta cantidad de estos gasoductos y los diferentes gasoductos secundarios que salen a partir de esto. Ya aquí encontramos, por ejemplo, la de Promigas, la de Progasur y las diferentes que vamos a entrar en detalle a continuación. Bueno, aquí vamos a hablar de cada una de las tuberías, de cada uno de los gasoductos de cada uno de los gasoductos que hay en Colombia, ¿sí? En este caso encontramos el gasoducto Centro Oriente, que hace parte de la empresa TGI, el cual tiene una extensión de 1092 kilómetros y un diámetro de tubería de 6 a 22 pulgadas. Estos diámetros varían debido a que, como vemos acá, pues va pasando por los gasoductos principales y va entrando a los diferentes municipios, a las zonas de distribución, por lo cual el diámetro de la tubería debe ser mucho menor. Está distribuida en las troncales Barranca Bermeja Neiva, Vasconia Cagua, Montañuelo Guarandí, Dianatellos y la variante Puente Guillermo Suroriental. Esta gasoducto tiene una capacidad de transporte de hasta 436.000 pies cúbicos diarios y suministra gas a los municipios de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Caldas y Tolima. Siguiendo tenemos el gasoducto que viene del Campo Ballena, desde el gas que viene así, desde el Campo Ballena que está por acá en el momento offshore. Aquí viene su zona de recolección y a partir de aquí hasta Barranca Bermeja va este gasoducto, el cual tiene una extensión de 771 kilómetros y va con tuberías de entre 12 y 18 pulgadas de diámetro, una capacidad de transporte de 260 millones de pies cúbicos diarios y proporciona gas a los departamentos de Cesar, Magdalena, Santander y Guajira. Cuenta con 6 estaciones de compresión: Hato Nuevo, Agua del Pilar, Casacara, Curumaní y San Alberto. Ahora tenemos el gasoducto Cusiana Porvenir La Belleza, el cual recibe la producción de dos de los campos más importantes en cuanto a producción de gas en Colombia, que son el campo de Cusiana y Piauco, que hacen parte, son bloques conjuntos, son bloques separados pero están en la misma región, el cual cuenta con una extensión de 406 kilómetros de tubería y loops de 20 pulgadas de diámetro, una capacidad de transporte de 391.000 pies cúbicos diarios y proporciona gas para los departamentos de Boyacá, Casanare y Santander. Luego tenemos el gasoducto Cusiana-Apiay-Usme, el cual va desde el campo Cusiana, pasa por Apiay y llega hasta Bogotá. Este cuenta con una extensión de 409 kilómetros, con tuberías entre 6 y 10 pulgadas de diámetro, con bastante más pequeñas comparadas con las que hemos visto anteriormente, debido a que pasa por zonas urbanas. Satisface las necesidades de gas de los departamentos de Casanare, de esta región de acá, Meta y Cundinamarca. Recibe la producción de los campos Apiay y Cusiana y tiene una capacidad de transporte de 30.000 pies cúbicos por día. Luego tenemos el gasoducto Boyacá-Santander, que hace parte de la empresa TGI, el cual cuenta con una extensión de 305 kilómetros, con tuberías que ya van desde 2 hasta 18 pulgadas de diámetro. Recibe gas del gasoducto, este recibe gas de un gasoducto principal y este sería el de Cusiana Porvenir La Belleza, que se lo mostramos anteriormente, y proporciona gas para los departamentos de Santander y Boyacá, 76.000 pies cúbicos diarios, la capacidad de su transporte. Bueno, ahora pasamos al gasoducto Mariquita Cali, el cual tiene una extensión de 760 kilómetros y una tubería de 20 pulgadas de diámetro, una capacidad de transporte de 168.000 pies cúbicos por día, millones por día, y suministra gas a los municipios de Valle, Cauca, Quindío, Risaralda, Tolima, Caldas y las térmicas Termovalle y Termoencari. Este fue adjudicado a Transgas del Occidente, que es la operadora de gas en esta zona del país,
mediante el contrato With Operate Maintain and Transport. Luego tenemos el gasoducto Marichal Yopal. Este tiene una extensión de 13 kilómetros, como vemos es un gasoducto bastante pequeño, con 4 pulgadas de diámetro, y esto se debe debido a que simplemente atiende el consumo de la empresa Perenco y tiene una capacidad de transporte de 3.000 pies cúbicos por día. Millones de cúbicos por día. Por último tenemos uno de los gasoductos más grandes del país, que es el gasoducto de la costa atlántica, un gasoducto que tiene una extensión de 2.055 kilómetros y abastece a cerca de 1.6 millones de usuarios. Como vemos, este pasa por los departamentos y surca los departamentos de Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Sucre. Su capacidad de transporte oscila entre los 24.700 millones de pies cúbicos y los 512.700 millones de pies cúbicos por día. Luego tenemos el gasoducto Neiva-Obo, que hace parte de la empresa Progasur, una longitud de 52.6 kilómetros, una presión de diseño de 1100 psi y una presión máxima de operación de 750, pero que se mantiene una presión media de operación de 235 psi, una capacidad de transporte de 3.738 pies cúbicos por día, millones de pies cúbicos por día, y un diámetro de 8 pulgadas. Se encuentra en el departamento del Huila. Gasoducto Sebastopol-Medellín, que hace parte de la empresa Transmetano. Una longitud de línea de 145 kilómetros, una presión de diseño de 1380 para una máxima operación de 1200, una capacidad de transporte de 72.5 millones de pies cúbicos por día y un diámetro que va de más o menos 14 pulgadas, una espesor de tubería de 0.19 a 0.500 pulgadas y opera en el departamento de Antioquia. Ahora tenemos el gasoducto del Gas Oriente, el cual tiene una extensión de 160 kilómetros, un gasoducto bastante importante, debido a que abastece la distribución industrial, comercial y domiciliaria en la región de Bucaramanga y su área metropolitana. Recibe el gas de los campos Payo y provincias, así que ya sabemos de dónde viene nuestro gas que utilizamos a diario. La capacidad de transporte de 33.95 millones de pies cúbicos por día. Mantiene una presión máxima de 760 psi y una presión mínima de 250 psi. Y cuenta con tuberías entre 6 y 8 pulgadas de diámetro. Como tenemos en un gasoducto Buenos Aires-Ibagué, que hace parte de que dueña la empresa Transgastol, una longitud bastante pequeña de 18.7 kilómetros. Simplemente abastece al municipio de Ibagué y municipios cercanos. Y una presión de salida de 250 psi, una de entrada de 300 psi, una capacidad de 2.224 miles de pies cúbicos por día y un diámetro de 6 pulgadas. Ahora tenemos el sistema de transporte Transoccidente, una extensión de 10.8 kilómetros que abastece a los municipios de Armenia, Manizales, Pereira, una capacidad de transporte de 68.300 pies cúbicos por día. El transporte se realiza desde la CTA, que recibe gas de Transgas del Occidente. O sea, este sistema de transporte de Transoccidente recibe el gas del gasoducto Mariquita-Cali y este lo lleva hasta los puntos de entrega de las empresas distribuidoras de gases del norte del valle y gases de Occidente. Y ahora tenemos el gasoducto Floreña-Yopal, del que es dueño la empresa Coinogas, su operaria. La capacidad de 10.000 pies cúbicos por día, una presión de residuos en el punto de entrada de 1.200 psi, de entrega de 1.950 de 400 psi, un diámetro de 6 pulgadas y una longitud de 17.4 kilómetros. Muy bien, ahora vamos a entrar a un tema que es bastante importante en la industria del petróleo y es el tema de la medición. En este caso, pues específicamente la medición del gas natural. La medición es un proceso en el cual se determina la cantidad del hidrocarburo en todos los puntos del sistema que según la regulación nacional o internacional lo considere necesario. Normalmente estos puntos abarcan desde la recepción del crudo
o el gas natural hasta su utilización por compañías transportistas, distribuidoras o clientes finales. Ahora, la medición del hidrocarburo, o digamos en este caso del gas, se puede hacer de dos formas, de forma estática y de forma dinámica, tal y como lo muestra la imagen que ustedes pueden observar en pantalla. La medición estática es aquella que se realiza en tanques de almacenamiento y es propia de los productos líquidos, específicamente el crudo. Por otro lado, la medición dinámica se realiza en líneas por donde circula el hidrocarburo, es decir, que éste se mantiene en movimiento, es transportado mientras se hace su medición. Este proceso se ejecuta por medio de dispositivos electrónicos instalados sobre tuberías con el fluido en movimiento. Las mediciones de la temperatura, la presión y el flujo son llevadas por medios de señales eléctricas a un computador de flujo donde se determina el volumen estándar correspondiente. Ahora, la medición es dinámica, se emplea en procesos de transferencia de custodia. Este proceso es aquel en el que el hidrocarburo es entregado o cambia, digamos, de propiedad, por decirlo de alguna manera, es entregado pronto de una estación a otra y hay un cambio de propietario en ese volumen, por lo que se define que es transferencia de custodia. La propiedad o la responsabilidad de ese hidrocarburo, de ese gas, cambia de propiedad. En este punto es importante establecer los parámetros de medición dinámica y tener mucho cuidado, ya que como lo vamos a decir más adelante, cualquier mínimo error puede significar grandes pérdidas e incluso problemas. Ahora, dentro de los medidores que se utilizan en la industria de hidrocarburos encontramos dos clasificaciones generales. Ellos lo son los medidores volumétricos y los medidores másicos. Entre los medidores volumétricos encontramos los de desplazamiento positivo como diafragma y rotativos, los medidores tipo turbina y los medidores de platina de orificio. Entre los medidores másicos encontramos los de tipo Coriolis, que bueno, más adelante vamos a hablar más a profundidad acerca de todos estos medidores. Importante a la hora de hacer una medición, y es que los distintos medidores, y no solo los medidores, sino los equipos anexos a los medidores, deben cumplir con los estándares internacionales, ¿sí? Por ejemplo, los equipos que se utilizan para medición de temperatura y presión deben cumplir con estos estándares. Y igualmente deben disponer de facilidades y contar con los certificados de validación y calibración de los equipos, ya que si no tiene estos certificados, la medición se considera incorrecta, si no tiene ninguna validez. Ahora, ¿por qué se dice que es importante la medición? Bueno, ya mencionaba algo referente a esto, y es que a diferencia de otros productos, el gas no se almacena en depósitos donde pueda inventariarse, ¿sí? Como sucede con el líquido, que se almacena y se puede hacer un inventario de lo que se posee. El gas normalmente no se almacena, aunque existen unas excepciones como es el almacenamiento subterráneo, acumulaciones en estaciones de gas natural y en algunos cilindros de vehículos que funcionan a gas, ¿sí? Son algunas excepciones, pero generalmente este gas no se almacena. Por tal razón, la medición de las compras y las entregas de gas se hace en una corriente que fluye en una línea, es decir, está en movimiento, por lo cual hace muy importante medir con exactitud el gas total que pasa por esa sección dada en un tiempo dado, ¿sí? Porque el más mínimo error, sean errores de 1% o menores a él, puede llevar a la pérdida de grandes cantidades de dinero, ¿sí? Y no solo pérdidas de dinero, sino que eso también puede generar disputas entre las partes involucradas. Por ejemplo, si se va a transportar gas desde una estación a otra y yo en mi gas mido una cantidad, sí, de acuerdo a las características que yo tengo, mido cierta cantidad de gas y al llegar a la otra estación este mide una cantidad diferente porque las condiciones son diferentes. Hay una diferencia entre los volúmenes, seguramente algún error en los equipos y por ahí se empieza una disputa que incluso puede llevar a temas legales y puede demorar mucho tiempo, y todo eso es lo que se quiere evitar, ¿sí? Evitar esos contratiempos. Ahora,
Los medidores se componen de dos partes principales, digamos dos partes principales que son el elemento primario y el elemento secundario. En esta imagen que ustedes ven aquí, esto es un medidor de placa de orificio o platina de orificio, del que vamos a hablar más adelante, pero se los muestro aquí para hablar un poco acerca de lo que son estos dos elementos. Esta es mi tubería, ¿sí? Y digamos esa sección rectangular es mi tubería. En la parte que se ve que tiene, digamos, esas protuberancias hacia afuera de la tubería, eso es lo que se conoce como bridas y es una conexión que hay entre dos tuberías. En el medio se pone la platina de orificio, que lo que va a hacer es que reducir este diámetro mayor que está aquí, diámetro D, lo va a reducir hasta un diámetro D minúsculo, un diámetro más pequeño. A la hora de reducir el diámetro, pues la presión también va a cambiar y se va a disminuir, ¿cierto? La velocidad va a aumentar, la presión va a disminuir. Entonces, el elemento primario es el que me produce esos cambios, ¿sí? Ese cambio de velocidad, ese cambio en la presión, ese elemento primario, esta platina de orificio, aquí me produce ese cambio. Pero son los elementos secundarios, los medidores, en este caso medidores de presión que encontramos aquí y aquí, son esos elementos secundarios los que van a medir como tal esos cambios que están ocurriendo, ¿sí? El elemento primario lo produce, el elemento secundario lo mide y al final eso se traduce a una medición volumétrica de volumen, de caudal, perdón. Ahora, como ya lo decía, existen diferentes clasificaciones de los medidores. Uno de ellos, o los más comunes, son los medidores volumétricos. Los medidores de este tipo son muy usados en la industria, también utilizados en áreas como el comercio y los domicilios, por su combinación única de especificaciones técnicas, digamos que son sencillos, son de precio económico y de alta duración. Los medidores de este tipo utilizan un principio de medición volumétrica para determinar el caudal de gas natural que pasa a través de ellos, con un error igual o menor a 0.5% durante una operación normal, ¿sí? Ahora, estos medidores, como lo muestra aquí la ecuación, dependen de una función que varía. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tanto el medidor tipo turbina como el medidor tipo Coriolis no hacen una medida directa del volumen, sino que miden algunos cambios que están ocurriendo, como cambios de presión, ¿sí? Cambios de velocidades, y con base en eso se hace un cálculo del volumen que pasa por un tiempo determinado. Sin embargo, el medidor de desplazamiento positivo, aunque también es volumétrico, este lo hace de una manera directa, midiendo los volúmenes que entran y salen de sus cavidades, las cuales ya tienen un volumen definido, ¿sí? Eso lo vamos a hablar a continuación. Ahora, esos medidores de desplazamiento positivo, como los decía, miden el volumen de gas en pies cúbicos que han pasado por el medidor en un tiempo dado, ¿sí? Cuando el gas pasa por el medidor, los compartimentos de volumen conocido se llenan y se vacían alternadamente, ¿sí? Es decir, cuando el gas entra por esa parte, ¿sí? Él pasa por dos compartimentos que mientras uno se está llenando, digamos en este caso este está lleno, este que está aquí ya está vacío, ya se ha vaciado, ¿sí? Y es una secuencia continua. Se llena, se vacía, se llena, se vacía, se llena, se vacía. Y el medidor va midiendo cuántas veces ocurre esto y de esa manera determina un volumen, ya que estos volúmenes internos pues son conocidos, ¿sí? Este tipo de medidores se conocen como medidores diafragma, son muy utilizados en la parte domiciliaria, no nos vamos a centrar mucho en ellos, solamente lo quería mostrar. El que sí nos interesa, en el caso de nosotros en la industria, es el medidor rotario o rotativo, ¿sí? Este medidor es muy utilizado, tiene dos impulsores que giran en dirección opuesta dentro de una carcasa, ¿sí? Aquí están los dos impulsores que giran en dirección opuesta y aquí está la carcasa que los almacena, como vemos, por medio de él va pasando el flujo, ¿sí? A medida que estos impulsores giran, el volumen medido en el compartimiento se descarga por la parte inferior a una velocidad proporcional al volumen de gas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el gas viene y entra, lo podemos ver en esta imagen aún mejor, entra, ¿cierto?, al medidor, llena estos compartimentos de volumen conocido, ¿sí? Ellos van girando y a medida que giran, descargan ese volumen de gas, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que hace el medidor? Determina cuántas veces ocurre un ciclo completo es estas 4 imágenes que vemos acá, ¿sí? Cuando gira completamente cada impulsor, el medidor lo que determina es cuántas veces gira el ciclo, ¿sí? Digamos, si por cada vez que gira se descargasen, por decirlo así, 5 pies cúbicos, no, perdón, es un número muy bajo, digamos 50 pies cúbicos, digamos por cada ciclo, si en un minuto ocurren 10 ciclos, quiere decir que están pasando 500 pies cúbicos durante un minuto, ¿sí? Es una medida directa porque ya se sabe el volumen que tiene cada espacio y el volumen que tiene cada ciclo. Aquí hay unas imágenes pues de lo que son estos medidores y de lo que realmente se instala así en las tuberías. Aquí vemos la entrada, ¿sí? La entrada del flujo, la salida, y aquí vemos el medidor, ¿sí? Igualmente aquí, entrada, salida, y aquí el medidor. Ahora, características importantes de estos medidores. Bueno, tienen una repetitividad de aproximadamente 0.025%, sí, aunque para que se mantenga se necesita que el flujo sea estable. Igualmente poseen una linealidad de aproximadamente 0.25%. La ecuación que vemos en la parte derecha pues es la ecuación que rige el flujo que atraviesa este tipo de medidores. En esta imagen lo que podemos observar es el esquema de instalación de nuestro medidor de desplazamiento positivo, ¿sí? Para ubicarnos rápidamente, aquí en el punto 8, justo en el punto 8 vemos el medidor ubicado, ¿sí? Medidor ubicado. Y en la línea una serie de accesorios que son necesarios pues para que la medición sea lo mejor posible, ¿sí? Entre estos pues vale destacar aquí aguas arriba del medidor. Aquí en esta parte vemos un filtro. El punto 7 es un filtro o eliminador de vapor, ¿sí? Y lo que vemos aquí es una medición, el punto 6, una medición de la presión diferencial, ¿sí? Eso, si el filtro de alguna u otra manera se tapa, quiere decir que viene con impurezas, y si la diferencia de presión crece, ese diferencial crece, pues significa que está tapado y que por lo tanto hay que hacerle una corrección por impurezas, ¿sí? Perdón. Aguas abajo de nuestro medidor encontramos unos medidores que lo que digamos ellos determinan es la desviación tanto de la temperatura como de la presión. Estos son estos dos medidores que vemos aquí, ¿sí? Igualmente tenemos una serie de válvulas y por ejemplo aquí en el punto 13 tenemos un cromatógrafo, ¿sí? Para determinar la composición de nuestro gas en caso tal de que se requiera. Aquí hay un punto que se dice probador, aprobador y deprobador. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se desea determinar la calidad de nuestro medidor, se pasa por un calibrador, al cual se le llama probador, del cual hablaremos más adelante, ¿sí? Una manera de determinar si nuestro medidor está haciendo las cosas bien o por el contrario si está fallando con algo. Ahora, viene otro tipo de medidor volumétrico, que es el tipo turbina, también muy conocido y trabajado en la industria, ¿sí? Este medidor está constituido por un rotor con aspas o hélices instaladas dentro de la carcasa de la turbina, ¿sí? Las cuales se ubican axialmente en la dirección del flujo. La medición se logra al determinar la rotación angular, es decir, la velocidad angular del rotor. Esta información se transmite mecánicamente a un contador mecánico o también electrónico que determina el volumen de la corriente de gas que pasa a través del medidor, ¿sí? Debido a que el volumen de gas se relaciona por el flujo, es importante que las condiciones de flujo sean buenas, ¿sí? Que el flujo, por ejemplo, no llegue en flujo turbulento, sino más bien lineal, suave. Ahora, estos medidores no impiden el flujo de gas, pero es muy limitado en tasas de flujo muy bajas. Se requiere que sea una tasa bastante alta, al menos mayor a los 5 pies cúbicos, ¿sí? por segundo, para hacer una medición correcta. Bueno, entonces, básicamente el flujo entra a la turbina, ¿sí? Vemos que entra a la turbina, pasa por un rotor donde hay unas hélices. A medida que esas hélices se mueven, un medidor que puede ser mecánico o electrónico, que es el que vemos aquí arriba, este medidor determina cuántas veces gira esa hélice, ¿sí? Lo que se llama pulsos, cuántas veces gira o cuántos pulsos ocurren por minuto, por segundo, sí, depende del cálculo que se esté haciendo. Y por ejemplo,
Con base en cuántas veces gire por minuto, se determina qué volumen de gas está pasando por allí. Algunas características importantes: la repetitividad es de aproximadamente 0.02%, aunque necesita que el flujo sea constante. Igualmente posee una linealidad de 0.25% aproximadamente. La ecuación de flujo que rige el paso de gas por el medidor es la que podemos encontrar aquí en pantalla. Importante, lo que mencionaba hace un momento, se requiere que las condiciones del flujo sean óptimas. Y para que sean óptimas, o ¿qué quiere decir que sea óptima? Que no venga en flujo turbulento, que no vaya a generar cavitación. Para esto, 5 pies aguas arriba de mi medidor, aquí tengo mi medidor, ¿cierto? Medidor de turbina. 5 pies aguas arriba ubico un rectificador de flujo. ¿Qué quiere decir ese rectificador de flujo? Pues es un instrumento que posee muchos tubitos en su interior, ¿sí? Tubos de diámetros mucho más pequeños en su interior. Cuando el flujo viene turbulento, entra a este rectificador de flujo y sale en un estado laminar, más suave, para que cuando entre la turbina se pueda hacer la medición. Igualmente, aguas abajo encontramos la medición de la temperatura, importante. Eso no lo había mencionado, pero es muy importante que en todas las mediciones se haga medición tanto de la temperatura como de la presión, y en caso tal de que sea posible, también medición de la densidad del fluido, del gas en este caso. Ahora, nuevamente aquí vemos un esquema del diseño de nuestra turbina, o digamos dónde está ubicada nuestra turbina, y vemos que aquí en este punto está ubicada nuestra turbina, el punto 9, aguas arriba vemos que tiene un corrector de flujo, en el punto 7 vemos un filtro y un medidor de diferencial de presión, y aguas abajo vemos que hay unos medidores de desviación de presión y desviación de temperatura. Es importante, aquí hay unas distancias que se deben tomar, es importante para que ocurra una buena medición. Si vemos aguas arriba de nuestra turbina, hay una distancia de 10 pies, 10 pies, pero principalmente es de 5 pies desde la turbina hasta donde está el rectificador de flujo, eso para que el flujo tenga tiempo de laminarse. Igualmente, aguas abajo vemos que hay una distancia mínima de 5 veces el diámetro, perdón, no son pies, son diámetros, 5 veces el diámetro, para ubicar cualquier otro equipo o cualquier otro sensor, ¿sí? Esto es importante, esas dimensiones, para que la medición sea correcta, ¿sí? No vayan a haber de pronto errores de los cuales nos podemos arrepentir más tarde. Existe un tercer medidor volumétrico, que es el medidor de platina de orificio o placa de orificio. Este es uno de los dispositivos más usados en la industria del gas para transferencia de custodia, ¿sí? Cuando se transfiere un volumen determinado hacia otra estación o hacia un comprador. El flujo de gas naturalmente es continuo sin que en ningún punto de su trayectoria sea almacenado, por lo que su medición debe realizarse directamente sobre la línea o tubería por la cual está fluyendo, ¿sí? Esto es importante que no lo olvidemos, el gas siempre se mide en las líneas. Ahora, ¿en qué se basa este medidor tipo Coriolis? Pues se basa en el principio físico de la caída de presión de un fluido circulando a través de una restricción, ¿sí? Como ya lo explicaba anteriormente, la platina o el flujo va a venir por mi tubería y se va a encontrar con una reducción del diámetro, y aquí lo que ocurre es una caída de presión, ¿sí? Entonces básicamente en eso consiste, en medir esa caída de presión, con base en esa caída de presión y la velocidad que está aumentando se determina el caudal, ¿sí? Aquí vemos algunos modelos de platina de orificio, ¿sí? Aquí instalados en una línea, por ejemplo. Ahora, existen tres tipos de platina de orificio o placa de orificio. Tenemos la concéntrica, cuyo orificio está en el centro, como su nombre lo dice. Está el excéntrico, cuyo orificio está en la parte superior o inferior de la platina. Y el segmentado, que tiene forma de luna en la parte inferior de la platina, ¿sí? El utilizado para la medición de gases es el tipo excéntrico. Ahora, como ya lo decía, aquí ocurre un cambio de presión, un cambio de velocidad, ¿es cierto? Aunque lo que más me interesa es ese cambio de presión. En este punto, en el punto aguas arriba de la platina, voy a tener una presión alta, ¿cierto? Cuando pase la platina ya voy a tener una disminución de presión, o sea que la presión va a ser menor. Ese diferencial es medido mediante dos
dos tipos de mediciones. Uno de ellos es el tubo en U, ¿sí? Con mercurio o agua, que es el que vemos aquí instalado, pero existe uno que es más común, que es un transmisor eléctrico de presiones diferenciales, ¿sí? Ese es más utilizado y se puede decir que de cierta manera puede ser más exacto. Las ecuaciones, aquí vemos las ecuaciones que rigen el flujo que pasa a través de nuestra platina de orificio. Y aquí existe pues algún esquema de diseño o de instalación de nuestro medidor. Aquí vemos las bridas, estas bridas, que es esa conexión entre tuberías, ¿cierto? Conexión de tuberías, bridas, en medio de ellas se va a instalar nuestro medidor de platina de orificio, ¿cierto? Más aguas arriba encontramos un corrector de flujo, que es el que me va a ayudar a que mi flujo no entre en estado turbulento, y aguas abajo vamos a encontrar medidores de temperatura conocidos como thermowells o pozos de temperatura, donde se mide la temperatura de nuestro flujo. Aquí vemos un esquema un poco más detallado, ¿sí? Un poco mejor, nuevamente. Nuestros mismos mecanismos, como podemos ver, todos los sistemas han tenido un esquema muy similar, y es que es importante, por ejemplo, siempre tener el filtro para impedir cualquier contaminante, un corrector de flujo para que el flujo no entre turbulento a mi medidor, y nuestros medidores respectivos de temperatura, presión, como cromatografía si se desea hacer, y una corrección mediante el calibrador en caso tal de que sea necesario. Ahora, fuera de los medidores volumétricos, también tenemos los medidores másicos. Estos medidores másicos lo que hacen es una medida directa de la masa que pasa a través del medidor, ¿sí? Ya no mide un volumen, sino mide una masa. Esta medición se puede hacer directa, ¿sí? O se puede hacer una medición por compensación. En este caso nos vamos a centrar en la medición directa y vamos a tocar un tipo de medidor muy común, que es el tipo Coriolis, ¿sí? Ese tipo Coriolis es bastante famoso y bastante utilizado en la industria. Entonces es el que vamos a tocar aquí en la parte de medidores másicos de medición directa. Entonces, la masa que viene en nuestro flujo, ¿sí? Que viene en el gas, pasa a través de este medidor. Una porción sigue recta por la tubería, otra porción se desvía hacia los medidores tipo Coriolis, que es donde se va a hacer la medición directa. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Cuando el flujo pasa, que hay una parte de ese flujo que se viene por estos tubos, ¿sí? Por los tubos de medición, allí van a tener una serie de movimientos, ese movimiento que vemos aquí, ¿cierto? Movimientos oscilatorios, este movimiento que vemos aquí hacia arriba, hacia abajo, o derecha, izquierda, como lo queramos ver, ¿sí? Y ahora el flujo sufre dos tipos de movimientos, que es ahí donde se define el movimiento tipo Coriolis. De por sí, él lleva una velocidad que lo va transportando en esta dirección, ¿cierto? En esta dirección. Pero existe otro movimiento que lo hace ir en esta dirección. Esa reacción que tiene el flujo a esos dos tipos de movimientos, ¿sí? El cálculo de ese factor de desviación también de los tubos, es el que me determina el flujo máximo que va pasando por mi medidor. Aquí encontramos algunas de las partes de nuestro medidor tipo Coriolis, medidor másico, ¿sí? Con sus respectivos toma de temperatura, ¿sí? Importante la toma de temperatura. Bueno, algunas características, ¿sí? La repetitividad es de aproximadamente 0.05%, la rangeabilidad de 20 a 1, ¿sí? Aproximadamente, una linealidad de 0.1% aproximadamente. Aquí vemos un poco el movimiento que ocurre, ¿sí? Aquí el flujo va entrando por la parte que se esconde, otra parte del flujo va pasando por acá, por estos tubos, y él tiene un movimiento oscilatorio, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, y eso lo que hace medir es ese movimiento ondulatorio, esa desviación, que digamos se traduce en una medición másica. Nuevamente aquí tenemos nuestro esquema, nuestro medidor másico, nuestro medidor de presión, nuestro filtro, nuestros medidores de temperatura, presión, etc. Ahora, cuando hago uso de medidores volumétricos, aunque estos son muy utilizados, también tienen una serie de desventajas, ¿sí? Una serie de desventajas que, digamos, ponen en tela de juicio la funcionalidad o, digamos, la correcta medición de estos medidores, ¿sí? Ellos poseen muchos errores de inexactitud, errores en acondicionamiento de flujo, altos costos de mantenimiento,
Y estas cosas ocurren porque la medición volumétrica del flujo no es directa, sino que están midiendo un parámetro mediante el cual voy a definir el caudal. Igualmente también el rendimiento del medidor volumétrico se basa en las condiciones de referencia. Estas condiciones definen las propiedades del fluido bajo las cuales el medidor se comportará de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Pero sabemos que las condiciones bajo las cuales se fabricaron o bajo las cuales se probaron, ¿sí?, mientras se estaba fabricando, no van a ser siempre las mismas que vamos a encontrar en campo. Estas condiciones van a cambiar y a su vez esto me va a generar un error. Otros factores que alteran la medición es el perfil de flujo, ¿sí?, la configuración de la línea de flujo, los diferentes accesorios que pueda contener la línea y el hecho de que el flujo no sea homogéneo, ¿sí? Importante, aquí lo está con esta imagen que vemos en la parte derecha. Importante, ¿por qué ocurren los errores en las mediciones volumétricas? O sí, ¿por qué se tienen que hacer correcciones cuando yo mido volumétricamente? Es porque mis condiciones van a variar. Las condiciones de presión, temperatura, densidad, compresibilidad, etcétera, van a cambiar, pues las condiciones del medio ambiente van a cambiar entre un punto y otro, ¿cierto? Hace rato les daba un ejemplo de cuando voy a transferir cierta cantidad de gas de una estación a otra. Puede que en mi estación, cuando el gas salga, yo tengo unas condiciones bajo las cuales mido un volumen, pero al llegar a la otra estación existen unas condiciones totalmente diferentes que pueden hacer que ese volumen sea mayor o sea menor, ¿cierto? Es decir, las condiciones cambiaron, mis volúmenes cambiaron, por lo tanto va a haber un error en la medición. Aunque esto se puede corregir mediante los probadores, ¿sí?, mediante un factor de calibración. Sin embargo, digamos, lo correcto sería que esto no sucediera y a su vez impedir muchos problemas que se pueden generar, ¿sí? Problemas que se pueden generar tanto a nivel legal también. Bueno, además estos errores que ocurren por esas variaciones se logran disminuir con el uso de medidores básicos, eso lo voy a decir más adelante, ¿sí? Bueno, algo que se puede utilizar para disminuir estos errores, porque los errores sí o sí se van a presentar, lo que puedo hacer es crear una serie de factores de corrección que me permitan corregir ese volumen que estoy midiendo mal. Para eso existen los medidores, ¿sí? Esos medidores, digamos, es un mecanismo o un equipo que está calibrado, ¿sí? Cuando se desea, digamos, identificar si el medidor sí está haciendo su trabajo bien o no lo está haciendo, entonces se ubica un probador más adelante, ¿sí?, un probador, para determinar si el caudal que estoy midiendo en el medidor es el mismo que estoy midiendo en el probador que está calibrado. Si por alguna razón varía, entonces hay un error en el medidor, ¿sí?, y hay que corregirlo, hay que cambiarlo, hay que hacerle las respectivas arreglos necesarios. Entonces, frente a esto que acabo de hablar, existen unas ventajas en el uso de medidores básicos, ¿sí? Aquí nuestra primera línea lo dice, como este no depende de las propiedades, como decía, presión, temperatura, sino que se está midiendo es un flujo directo de masa, pues no hay cambios, ¿sí? No hay cambios y siempre la medida va a ser la misma. Bueno, también existe una ventaja en cuanto a las partes de este medidor, ya que no son móviles, no son desarmables y no requieren mucho mantenimiento, ¿sí? Se puede hacer la medición en forma de flujo bidireccional, es decir, si miramos una línea desde el perfil, vemos que el fluido puede ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y la medición se puede hacer sin ningún problema, mientras que en los medidores volumétricos solo se pueden hacer en un solo sentido. Los medidores tipo turbina, los medidores tipo desplazamiento positivo, por ejemplo, todos esos, principalmente los de turbina, se deben ubicar de tal manera que el flujo sea unidireccional, ¿sí? Solamente funciona si lo hacen unidireccional. Bueno, otra ventaja de estos medidores básicos es que pues, la señal eléctrica proporcional al flujo ya viene corregida, es decir, que no amerita de cálculos complejos para la lectura, eso ya está corregido. Es de fácil calibración en el campo y el error real es de menos del 0.2% de la tasa de flujo. Sin embargo, existe una ventaja grande, que es la que realmente nos importa a la hora de un proyecto, y es que es muy costoso. Este medidor básico es bastante costoso y comparado con el volumétrico, pues digamos, si miramos este aspecto de costos, de inversión, es alto. Entonces muchas veces se decide más bien utilizar un medidor volumétrico, hacer las correcciones respectivas, ¿sí?, y no utilizar uno básico que puede salir más costoso.
Entonces, ya para finalizar, es importante decir que la medición juega un papel importante, sí, juega un papel bastante importante, porque es la que me va a determinar las pérdidas que pueden ocurrir. ¿A qué voy? Una medición mal hecha, si yo no hago una medición, pues no sé exactamente cuánto volumen de hidrocarburo, de gas específicamente estoy enviando, ¿sí? Si no tengo en cuenta una medición correcta, puede estar enviando más o menos volumen, ¿sí? Y esto me puede generar pérdidas a mí o pérdidas a la persona que lo está comprando, o puede generar disputas legales, y todo este proceso es bastante largo, bastante complicado, y pues se quiere evitar todo esto, ¿cierto? Igualmente, la industria también ahorita cuenta con muchos dispositivos para hacer la medición, como lo pudimos ver. Aquí vimos 4 tipos de medidores, existen muchísimos más. Estos eran como los más importantes, los más usados, pero existe una gran variedad de medidores. Claro que todo depende de las características de lo que se desee medir, ¿sí? Por ejemplo, ya expandiéndonos un poquito más, depende si yo voy a medir líquido, si voy a medir gas, o si es un flujo bifásico, ¿sí? Las condiciones ambientales, si este tiene alto contenido de impurezas, si presenta contenido de agua, bueno, en fin, todo esto me puede alterar a la hora de escoger el medidor que necesito, pero generalmente sabemos que hay una gran variedad y que tenemos a nuestra mano herramientas óptimas para hacer estos procesos. Bueno, ya para finalizar, esta fue la bibliografía que consultamos, algunos manuales de Ecopetrol, manual único de medición de Ecopetrol principalmente. También analizamos algunas normas técnicas colombianas para el tema de gasoductos, y esto es principalmente. Agradecemos el tiempo que se han tomado para ver este video, para analizar lo que le hemos compartido en él. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos a su disposición, ¿verdad? Muy amables, Dios me los bendiga.